Eh, Aparentemente Zoom está cortando las transmisiones, las reuniones a los 40 minutos, así que ¿se escucha bien? Les pido por favor que me confirmen si se escucha bien. Se Eh, escucha bien. Perfecto, gracias. Sí, se escucha bien, profesor. Gracias. Les decía que Zoom está cortando las transmisiones a los 40 minutos, así que si pasa eso, que va a pasar como de golpe, haremos una pausa, vamos al baño, nos tomamos unos mates y seguimos un ratito más, porque calculo que nos llevará esto una hora más o menos, unos 60 minutos. Tal vez terminamos antes. Bueno, a ver, vamos a ya arrancar con los temas de la materia. Mm, Y el primero que vamos a trabajar es eh, voy a hacer algo antes de esto, perdonen. Espérenme un segundito que les quiero mostrar algo que inicialmente les iba a mostrar la semana pasada, pero no lo hice. Eh, Así que espérenme un segundito nomás. La semana pasada había arrancado a mostrarles una línea de tiempo, y eso es lo que quiero mostrarles ahora. En, en otros años por ahí hemos dedicado un poco más de tiempo a lo que sería el contexto histórico, pero bueno, este año lo vamos a confiar en que ustedes lo pueden reponer. Eh, ok. Espérenme un segundito, no lo encuentro. Tiene que pasar esto. Eh, Bien, acá está. A ver, es la presentación que habíamos visto la semana pasada. Bueno, a ver. eh, Fíjense, acá arrancamos a comienzos del siglo XIX para ir viendo es el desarrollo de la comunicación de masas, tal como nosotros la vamos a considerar. Podemos decir que se consolida entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Fíjense, acá abajo tenemos acontecimientos históricos a lo largo del siglo XIX y el XX. En el medio tenemos desarrollos
tecnológicos relacionados con las tecnologías de comunicación, y arriba las fechas de publicación de algunos textos importantes. Algunos ustedes los conocen, por ejemplo, El Capital de Marx, Las reglas del método sociológico de Durkheim, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero lo interesante es ver cómo esto se conecta en sentido vertical, o sea, cómo no tenemos casi desarrollos técnicos relacionados con las tecnologías eléctricas hasta las últimas décadas del siglo XIX, y cómo esos son los años en los cuales empiezan a aparecer los libros fundadores de la sociología como disciplina que nos enmarca a nosotros. O sea, fíjense que todos son, salvo El Capital y por supuesto las obras de Comte y de Saint-Simon, que son de las primeras décadas o mediados del siglo XIX, pero las importantes las tenemos ahí. Y ya en el arranque del siglo XX se desarrolla la emisión de radio y al mismo tiempo tenemos un texto importante de Laswell que se llama Técnicas de propaganda en la Gran Guerra, que alguna referencia vamos a hacer. Aparece la palabra propaganda, nos vamos a dedicar a eso en la clase de hoy, y es el mismo momento en que tenemos la Revolución Rusa y un poco más adelante el nazismo y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es cuando, de alguna manera, como que se densifica esta línea gris de arriba y empiezan a aparecer los textos más importantes que consideramos nosotros como de inicio, de arranque de lo que va a ser nuestra materia. El pueblo elige, una investigación importante de Lasserfeld, Dialéctica del Iluminismo de José M. de Adorno, que es ahí posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aparece la televisión en la década del 30, la televisión en colores en la década del 50, y después tenemos cosas como, bueno, una teoría más actual, la teoría de agenda setting, que es contemporánea a la guerra de Vietnam y al Watergate, a el escándalo que se llevó puesto a Nixon como presidente. La vez pasada alguien mencionaba a Stuart Hall. Bueno, Stuart Hall es contemporáneo de los arranques de la computadora personal, ¿sí? De la IBM PC, de los primeros teléfonos móviles. Un poco después, la caída del muro de Berlín, y acá ya tenemos cosas más recientes en términos de tecnología, la web, Facebook, el iPhone, y explicaciones que también vamos a ver que tratan de explicar esas realidades tecnológicas y políticas. Aunque no esté siempre presente en algo que ustedes vayan a leer, pero los acontecimientos históricos y las realidades tecnológicas son el sustrato de lo que alguien puede reflexionar o de un concepto que alguien puede pensar acerca de las tecnologías y los medios de comunicación. Entonces siempre es interesante tratar de conectar esa parte de arriba, que es la que ustedes van a leer, con las partes de más abajo, con cómo eran los contextos tecnológicos y cuáles eran los acontecimientos políticos, sociales, culturales del momento. Bien, eso es lo que les quería mostrar. Por supuesto, si alguien quiere intervenir, levante la mano, prenda el micrófono, interrúmpame nomás. Entonces, vamos al siglo XIX. Y vamos a ver cuáles son las ideas que se desarrollaron originalmente para pensar
lo que vimos que eran los fenómenos de comunicación iniciales en términos de comunicación de masas. Y aparece esta idea que ya la mencioné varias veces, la idea de la masa. La idea de la masa y la idea de algo que parecía que era nuevo, que era una sociedad de masas, es decir, una sociedad en la cual predominaba como actor la masa. Al mismo momento que, como veíamos, está empezando a consolidarse la sociología como una disciplina que trata de explicar la sociedad. Con muchos dimes y diretes, es decir, es una época de discusiones y de inestabilidad teórica que después, bueno, va a decantar de determinada manera en formas institucionales y pensamientos más o menos consolidados que son los que tenemos ahora. Pero en ese momento había mucha más volubilidad. Y entonces una cosa que aparecía como algo, como una cosa fuerte, era la idea de que la sociedad y el individuo referían a a las dos caras de una misma realidad. Entonces aparecía una idea de unión de la psicología y el estudio de la sociedad que después va a separarse bastante marcadamente. Bien, vamos un poco antes. Tenis publica en 1887 Comunidad y Sociedad, un texto donde habla de estas dos ideas que posiblemente ustedes escucharon en sociología, porque sobre esto también escribió mucho Weber, que fue discípulo de Tenis, y son ideas interesantes porque muestran de qué manera se estaba pensando ese momento de transición que constituyen las últimas décadas del siglo XIX. ¿Qué dice Tenis? Bueno, dice, hay dos formas típicas de relación entre las personas, que él llama Gemeinschaft y Gesellschaft, o como se pronuncia esto correctamente en alemán, traducido habitualmente como comunidad y sociedad. O sea, él de lo que está hablando es de formas en las que las personas se vinculan unas a otras. En el caso de la comunidad, dice, bueno, lo que tenemos es un tipo de relación entre las personas que está marcado por el conocimiento personal, por la tradición, por las relaciones, una forma de vínculo que es más propio de las comunidades tradicionales agrarias, de localidades pequeñas, en donde todo el mundo se conoce, en donde la palabra tiene un valor, si alguien dice que va a hacer algo, lo hace, y esto tiene que ver con el hecho de que hay formas de control informal muy desarrolladas. Nadie puede salirse mucho del esquema porque hay un control informal que lo sostiene. Bueno, esto sería propio de las comunidades tradicionales. Lo que Tenis registra es que se está dando hacia fines del siglo XIX un cambio en la manera en que las personas se relacionan unas con otras y aparece una nueva manera de lazo que él denomina sociedad y que estaría caracterizado por una mayor racionalización del vínculo entre las personas, por el hecho de que las personas que se relacionan unas con otras no se conocen entre sí, y por lo tanto aparece una modalidad nueva de vínculo que es el contrato. O sea, el contrato establece qué es lo que tienen que hacer cada una de las partes y qué sanciones van a tener si no cumplen. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Le presto una casa que yo tengo a un pariente, no sé, a mi hermano. Bueno, no le voy a pedir que vayamos a la inmobiliaria a firmar un contrato.
sino que simplemente se la presto, o sea, conozco a mi hermano, sé quién es, sé que me va a pagar el alquiler, o que me va a cuidar la casa, con eso alcanza. Estaríamos dentro del vínculo social de la comunidad. Ahora, se la alquilo a un desconocido, bueno, entonces vamos a la inmobiliaria y suscribimos un contrato. El contrato dice qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que pagar del 1 al 5 de cada mes, cuánto va a pagar, cómo se va a actualizar, qué responsabilidad tengo yo como dueño de la casa, qué responsabilidad tiene él como el que me alquila. Entonces, tenemos una forma basada en el lazo personal, una forma basada en lo impersonal. Tenis lo que registra es que hay un desplazamiento desde uno a otro tipo de lazo, o sea que los lazos de comunidad se están perdiendo y que los que están imperando son los lazos de sociedad. ¿Por qué? Porque esto es paralelo a un desplazamiento físico de las personas. Las personas van desplazándose desde las zonas rurales, donde hay localidades pequeñas, a las grandes ciudades en las cuales hay impera lo impersonal, el desconocimiento respecto a los demás. Y esto efectivamente era así, es decir, todas las sociedades europeas van dándose ese proceso de migración desde el campo a la ciudad, que es una cosa novedosa, o sea, la sociedad inglesa es la primera que hacia 1900 pasa a tener más gente viviendo en las ciudades que en el campo. La primera en la historia de la humanidad. Entonces tenemos un proceso de urbanización, de migraciones, y algo nuevo. Estas grandes ciudades eran algo desconocido o no tan habitual, y que son objeto de la reflexión de los que se pueden a pensar en qué es lo que está pasando en las sociedades de la época. Dice Tenis, en la sociedad cada uno vale para sí y está aislado mientras existe una situación de tensión contra los otros. Sus esferas de actividad están marcadamente separadas, con lo que cada uno rechaza el contacto y la admisión a su propia esfera con los otros, es decir, las intrusiones son consideradas como actos hostiles. Esta actitud negativa entre unos y otros se constituye en la relación normal. Bien, es en este contexto en el cual se van a desarrollar las primeras experiencias de medios de comunicación de masas. No lo vamos a ver detenidamente, pero es el momento en el cual aparecen o se desarrollan los primeros periódicos realmente populares, y nace lo que hoy todavía tiene sus consecuencias, que es el periodismo amarillo, o sea, la lucha por las mayores audiencias que lleva a una comercialización fuerte del contenido informativo y a un dejar de lado cualquier tipo de prurito moral. Bueno, esto muy ejemplificado en la lucha comercial que tuvieron hacia fines del siglo XIX dos grandes empresarios de los periódicos de la época norteamericanos, que son Hearst y Pulitzer. Pulitzer, hoy más conocido porque el premio Pulitzer es uno de los premios más importantes al periodismo de investigación. Pero bueno, en su origen, este empresario periodístico, bueno, desarrolló una guerra comercial con su oponente que implicó una serie de innovaciones técnicas, una serie de innovaciones comerciales, pero también una marca en términos de la comercialización absoluta de la información. No importaba mentir, lo que importaba era vender. Bueno, esto va también a interpelar fuertemente a
las personas que estaban tratando de entender de alguna manera qué es lo que estaba pasando con las sociedades y con cómo se entrelazaban con esas sociedades las tecnologías de comunicación. Bien, una cosa importante es, para esta época es la idea de, ya se los adelanté, de la masa y su psicología. Y yo también les adelanté que en esta época hay para muchos una asimilación entre psicología y sociología, entre el estudio del individuo y el estudio de la colectividad. Fíjense, voy a leer una cita de un libro al que después me voy a referir un poco mejor, que se llama La muchedumbre delincuente. Miren lo que dice. Considerada desde este punto de vista y a la luz de estos principios, la sociología es una reproducción fiel en sus grandes líneas, pero inmensamente más compleja y más vasta, de la psicología. La psicología estudia al hombre y la sociología estudia el cuerpo social. Mas nosotros sabemos que los caracteres del uno no pueden ser determinados sino por los caracteres del otro, porque las funciones del organismo social son análogas a las del organismo humano. La individualidad social es paralela a la individualidad humana, y por tanto la sociología no es más que una psicología en grande, en la cual las leyes principales de la psicología individual se reflejan ampliadas y completadas. O sea, este es un punto de vista que nosotros rechazaríamos, o sea, la idea de que hay una asimilación total entre la psicología y la sociología y que una sociedad no es más que un individuo más grande y que los mismos principios que explican al individuo explican en otra escala a la sociedad. Bueno, esto ninguno de nosotros lo aceptaría, pero en esta época es algo que impera y que es aceptado por muchos. Y entonces se da una serie bastante extensa de textos e intervenciones intelectuales en términos de lo que hoy llamaríamos una psicología social. O sea, de tratar de explicar cuál es la mente y la personalidad, no de las personas, sino de los agregados, de las sociedades, de los actores colectivos, de las masas. Hay muchos textos que tienen esta perspectiva en las décadas finales del siglo XIX y hasta la década del 20 del siglo XX. Esto arranca posiblemente con Hippolyte Taine, que es vendría a ser algo así como la figura fundadora de la historiografía francesa contemporánea. Ocuparía en Francia el lugar que en Argentina ocupa Bartolomé Mitre, no como fundador de periódicos, sino como historiador. Taine escribe un libro en varios tomos entre 1878 y 1883 que se llama Orígenes de la Francia Contemporánea. Y en ese libro, donde dedica varios tomos a la Revolución Francesa, bueno, él es bastante furiosamente conservador y antirrevolucionario, y está lleno de descripciones de episodios de la Revolución en las cuales hay turbas de personas exaltadas que destruyen todo y y solo buscan satisfacer su sed de sangre y
sí, de sangre y crueldad. A ver, alguna de estas descripciones. Hemos visto cuán numerosos se han vuelto los contrabandistas, los traficantes ilegales de sal, los cazadores furtivos, los vagabundos. Los campesinos se dejan convencer por los bandidos. El hombre baja rápidamente la pendiente de la deshonestidad. Alguien que es medianamente honesto y que de manera inadvertida o a pesar de sí mismo participa en un disturbio, repite la acción, atraído por la impunidad o por la ganancia. En toda insurrección importante hallamos los mismos actores malignos y vagabundos, enemigos de la ley, salvajes, merodeadores desesperados, quienes como lobos rondan allí donde olfatean una presa. Son ellos quienes sirven como directores y verdugos de la malicia pública o privada. Bueno, y así sigue Taine, página tras página, durante capítulo tras capítulo de este libro bastante extenso. Él inaugura toda una secuencia, una serie en la cual hay unos cuantos otros autores que van a aportar esta mirada bastante parecida, muy despectiva acerca del funcionamiento y el comportamiento de las multitudes. Bueno, yo había leído esa comparación entre psicología y sociología de un libro que ya dice bastante con su título, La muchedumbre delincuente, ensayo de psicología colectiva. O sea, hay otro que se llama Los crímenes de la multitud. Bueno, en fin. De todos esos autores nos vamos a referir con un poco más de detenimiento a este señor que está en la pantalla, que se llama Gustave Le Bon, porque publica el más influyente de toda esta secuencia, un libro que se llama, ilustrativamente, Psicología de la muchedumbre. ¿Qué dice Le Bon? Bueno, él dice, repitiendo algunas de estas cosas, que por el simple hecho de formar parte de una masa organizada, un hombre desciende varios peldaños en la escala de la civilización. Dice, bajo ciertas circunstancias y solo bajo ellas, una aglomeración de personas presenta características nuevas, muy diferentes a las de los individuos que la componen. Los sentimientos y las ideas de todas las personas aglomeradas adquieren la misma dirección y su personalidad consciente se desvanece. Se forma una mente colectiva, sin duda transitoria, pero que presenta características muy claramente definidas. La aglomeración de este modo se ha convertido en lo que a falta de una expresión mejor llamaré una masa organizada. Forma un único ser y queda sujeta a la ley de la unidad mental de las masas. Una masa. ¿Qué características tiene esto que está describiendo Le Bon? Bueno, por un lado, él dice que la masa unifica a los individuos en una sola mente, que es una mente colectiva. Esa mente colectiva está relacionada, para él, con la idea de raza, que es una idea un poco rara para nosotros, porque él la asocia de alguna manera con una especie de identidad cultural, pero suponiendo que las características culturales están asociadas a componentes atávicos. Él, por ejemplo, habla de la raza alemana como distinta de la raza francesa y diferente de la raza italiana. Entonces ahí nosotros pensaríamos
que está hablando de la cultura o de la cultura nacional. Pero para él eso tiene anclaje en una cosa que tiene muchos siglos de sedimentación. No es solamente algo aprendido, que sería lo cultural, sino que de alguna manera está internalizado en la propia psiquis de los individuos que componen ese colectivo. No es con todo la idea de Le Bon una idea racial en términos de diferenciar blancos de negros. No, sino más bien una cosa vinculada a colectividades nacionales. Pero dado así, el hecho de que nosotros seamos argentinos ya supondría una forma de comprensión y de estructuración de la personalidad que estaría más allá de nuestro dominio como individuos conscientes. Creo que esto está por cortarse, así que voy a tratar de cerrar esta diapositiva y hacemos una pausita. Lo que implica esto, entonces, es que hay abajo de la conciencia hay un predominio fuerte de elementos y de factores que el individuo no puede controlar. O sea, hay un predominio del inconsciente. Ojo, esta idea también está en el psicoanálisis. O sea, la idea de que el yo es una capa más o menos superficial y que la motivación de nuestra conducta está en factores que no puede controlar el propio yo. Bien, entonces acá hay una idea muy fuerte de que las personas no podemos controlar los factores profundos de nuestra conducta. Es una idea que se había hecho muy popular. Una de las formas de popularización más marcada fue la novela de Stevenson, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todos conocen la historia, un científico muy inteligente que descubre una pócima que cuando la toma aparece un otro yo. O sea, ese otro yo que es Mr. Hyde, que no tiene ningún límite moral, que es un asesino, un violador, que solo busca el logro de su placer inmediato, es en realidad el mismo Dr. Jekyll, pero eliminados todos los pruritos morales que le ha dado la cultura y la civilización. La idea que está acá es que cuando uno escarba un poquito por abajo de esa pátina muy superficial que nos ha dado la cultura y la sociedad, bueno, lo que encontramos es el instinto animal que se despliega en toda su magnitud. O sea, esto que para nosotros puede ser parte de una discusión, para los pensadores del siglo XIX era como una realidad, o sea, un convencimiento en que la civilización, la racionalidad, era una cosa muy, muy superficial. Hacemos un recreo porque esto ya está por cortarse. Hacemos 10 minutos de pausa y volvemos con otro enlace porque voy a tener que reconectar hacer otra reunión de Zoom. ¿Sí?